Consultar a nuestro colega Robert Valencia, que está en Nueva York y lo tenemos en línea. Es un gusto saludarte, Robert. Claudio Leveroni te habla desde Radio Nacional junto a Silvia Maruccio y Daniel Corujo. ¿Cómo te va? Buenos días, Claudio y Silvia. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo podemos describir el cuadro de situación actual, faltando tan pocos días para que termine el mandato de Trump, se avance con este proceso de destitución? ¿Cómo se enmarca esto? Bueno, me parece que lo que se está tratando de hacer es de dejar por sentado que este tipo de acciones, esta incitación a la insurrección, yo prefiero llamarle un intento de golpe de Estado, pues no puede pasar por alto, no puede quedar impune. Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer, por lo menos los demócratas, quienes son los que han liderado esta cruzada por hacerle el impeachment a Donald Trump, y donde algunos republicanos pues se han unido precisamente a esa causa, ¿no? Esa es la lectura que yo hago, que creo que ese es vamos a decirlo, la nuez, ¿no? El centro, el meollo de este asunto, que es no permitir que ese tipo de acciones queden impunes, como algunos congresistas republicanos pretendían a la hora de hacer la lectura a lo largo del día, ¿no? Porque obviamente, aunque fueron 10 republicanos los que votaron a favor del impeachment, 197 en la Cámara Baja votaron, o sea que todavía hay un gran porcentaje de republicanos que todavía, a pesar de la flagrante evidencia de lo que vimos el pasado miércoles, todavía apoyan al presidente Donald Trump. Ahora, de cara al impeachment, pues obviamente esto representa un reto no solamente para el Senado, sino también para Joe Biden, quien, a pesar de que ha prometido ser un presidente que va a propugnar por la unidad de Estados Unidos, pues no va a ser tarea fácil, porque en la Constitución el impeachment toma prioridad sobre cualquier tipo de asunto que se toque en el Senado. Y esto podría incluso ralentizar pues algunas de las medidas que el presidente quiere implantar, es decir, desde el cambio climático hasta un estímulo económico, algún tipo de apoyo con respecto a la vacunación o cualquier tipo de esfuerzo para mitigar el coronavirus. El impeachment podría tener prioridad. Sin embargo, tanto Joe Biden como Mitch McConnell en estos días están tratando de entablar dos tipos de avenidas, uno que le permita al Senado hacer su función con el impeachment, pero a la vez también hacer su función normal, que es la de defender o por lo menos la de velar por la vida de los estadounidenses, porque al final de cuentas los estadounidenses votaron por Biden es para que vele por sus intereses y por sus necesidades. Así que no va a ser una tarea fácil para Joe Biden ni para los demócratas que ahora están haciéndose la mayoría del Senado a partir del 20 de enero. Ahora, ¿qué sensación recoges vos respecto a lo que espera la sociedad para estos próximos días? ¿Se imaginan que Trump puede volver a hacer alguna maniobra que atente contra la asunción de Biden? ¿Se imaginan que eso puede suceder o que finalmente hasta acá llegó? Bueno, incluso han habido reportes de que el FBI había recogido información de milicias, particularmente de estos grupos de la extrema derecha, que podrían atacar los capitolios de cada uno de los 50 estados. Uh-huh. O sea que el peligro es inminente. La Guardia Nacional ya está aumentando, está redoblando sus esfuerzos para guardar la seguridad el 20 de enero, que es cuando el presidente entrante Joe Biden tome posición oficial. Al principio se hablaban de 1,000 tropas y ahora estamos hablando incluso de 20,000. Y las inmediaciones del Capitolio han sido cercadas. Hay un fortín alrededor del Capitolio, que es básicamente el centro sagrado de las leyes de Estados Unidos. Entonces, el peligro sigue latente. Lamentablemente, esto para mí es, yo entiendo la posición de Joe Biden de hacer un llamado a la unidad, pero no va a ser una tarea fácil. Hay estadounidenses que creen fielmente que las elecciones fueron robadas, que hubo un fraude electoral para evitar que Donald Trump ganase las elecciones. Y esto fue una retórica que se ha venido impulsando incluso antes de las elecciones del 3 de noviembre. Es decir,
el presidente Donald Trump junto a su séquito de legisladores republicanos insistían que iba a haber un fraude. Como ustedes saben, pues Joe Biden ganó porque mucha gente optó por votar por correo y eso fue lo que le dio el triunfo al demócrata. Y obviamente los republicanos se oponían a eso, a pesar de que es totalmente legítimo bajo las leyes de Estados Unidos el de votar por correo, pero empezaron con sus teorías de conspiración diciendo que esto iba a ocasionar un fraude masivo si la gente salía a votar por correo en vez de hacerlo de forma presencial. Y bueno, vimos lo que vimos, que eso fue, como vuelvo y repito, fue una victoria gracias a que las personas salieron a votar por correo o de manera ausente. Así que creo que esto no es un producto del azar. Es decir, yo creo que la incitación a la insurrección no ocurrió únicamente en la tarde del 6 de enero. Esto ya se venía preparando desde hace meses, desde hace semanas, bajo un partido republicano que fue muy permisivo con este tipo de retórica, hasta que explotó en la cara de los estadounidenses y donde incluso hasta los mismos legisladores republicanos estaban en peligro de vida cuando vimos, o en peligro de muerte, perdón, cuando vimos esta turba enardecida tomando el Capitolio. Así que creo que Estados Unidos está en una situación bastante comprometedora y yo quisiera ver cómo es que Biden va a unir a los estadounidenses. Pero voy a hacer una citación de un periodista estadounidense, un académico de las comunicaciones que se llama Jay Rosen, que decía, si hay alguna manera para unir a este país es simplemente diciéndole a los estadounidenses que no hubo fraude. O sea, que los republicanos ya tienen que detener esa retórica falsa para ganar réditos políticos a expensas de la seguridad de los Estados Unidos. Claro. Y a propósito de la toma del Capitolio, ¿hubo o se están desarrollando muchas detenciones? Bueno, se han realizado algunas detenciones, por lo menos de las personas que creyeron valientemente que podrían hacerse fotos y tomarse videos, y bueno, han habido algunos arrestos, y a medida que van pasando los días sabemos más detalles de muchas cosas. Me van a perdonar lo gráfico que voy a hacer en este momento, pero por ejemplo, hace poco descubrimos, y esos son reportes de noticias, que incluso decían que los manifestantes cuando entraron al Capitolio defecaron, literalmente defecaron dentro del Capitolio, y con sus heces fecales escribían consignas en las paredes del Capitolio. Qué bárbaro. Es decir, estamos hablando de que cada día que pasa descubrimos nuevas historias de lo que ocurrió. Y además hubo 5 muertos. De lo que sabemos. Además, ¿perdón? Hubo 5 muertos. Además que hubo un homicidio, exactamente, hubo 5 muertos, bueno, un suicidio lamentablemente, y un policía que fue herido de muerte con un extinguidor, con un matafuegos, como le llaman ustedes. Entonces, cada vez vemos historias espeluznantes de lo que ocurrió, incluso personalidades de la vida nacional que estuvieron presentes. Una medallista olímpica estuvo parte de ahí, algunos actores, incluso se hablaba de que estaban ahí. Es decir, es una situación que yo creo que fue aterradora, y me parece que, vuelvo y repito, yo creo que esta situación se desencadenó precisamente por infundar mentiras que vino de parte del presidente Donald Trump, que, como ustedes vieron el día de ayer, publicó un video tratando de llamar a la conciliación, que a mí realmente me parece que es un poco tarde, porque él alimentó los miedos y la ira de muchas personas, y bueno, estamos en esta situación en la que nos encontramos y donde el mismo presidente pues vio afectada su legado. Es decir, creo que en vez de celebrar algunos de los pocos logros que él alcanzó como presidente, pues ahora su imagen quedó más que manchada, siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos hasta el momento con 2 impeachments. Finalmente, Robert Valencia, te quiero consultar sobre cómo repercutió puertas adentro en Estados Unidos algo que a mí me pareció realmente grave, muy delicado, que fue que las redes sociales como Twitter tomaron esas medidas contra Trump, es decir, lo sacaran como usuario, cortaran su mensaje. A mí me parece que, teniendo en cuenta que estamos hablando de redes privadas, de un ámbito privado, censurando al presidente, más allá de las barbaridades que puede estar diciendo el presidente,
es una decisión que se contrapone con un criterio democrático dentro de Estados Unidos. No sé cómo lo ven puertas adentro. Es una muy buena pregunta y vale la pena hacer la siguiente aclaración, porque obviamente sí, estamos hablando de que Twitter, Facebook y todas estas plataformas privadas, que son compañías privadas, pues censuren al presidente y a otras personas que tienen una manera distinta de pensar, pero hacer un señalamiento de que esto es un atentado contra la libertad de expresión, pues es una mala interpretación o una interpretación errónea de lo que dice la Constitución. Muchos citan la primera enmienda, como ustedes saben, la primera enmienda de la Constitución defiende la libertad de expresión. Ahora, sería censura y una violación a la primera enmienda si fuese el Estado que censurara a algún grupo o a alguna persona en particular. Pero aquí no es el Estado el que está censurando, no es el gobierno federal quien está censurando. Es una compañía privada que tiene sus propias reglas, sus propias condiciones, sus propios términos, y que a pesar de que, en cada tuit del presidente, cada tuit falso del presidente, pues hacía una, ¿cómo se diría?, una advertencia de que la información que él compartía era falsa, pues ya llegó al punto de quiebre, del punto de inflexión, con lo que ocurrió el 6 de enero, porque el presidente Donald Trump no retrocedía en sus comentarios, y como lo señalan algunos reportes, incluso él estaba más que entusiasmado viendo cómo la turba enardecida tomaba el Capitolio, y estos son reportes del New York Times. Creo que ahí hay que hacer esa diferencia. Lo que sí me parece que es importante señalar es precisamente eso que tú señalas, el poder que tienen las empresas privadas para determinar quién puede hablar en las redes y quién no. Y hay que decirlo, yo creo que Facebook, Twitter tiene también una gran responsabilidad en lo que ocurrió el 6 de enero, porque desde hace años se ha hablado del uso de las redes sociales para incitar a la violencia, y esto no solamente ocurrió en Estados Unidos, esto también ha ocurrido, por ejemplo, como ustedes también lo saben, en claro. Myanmar, en el país de Myanmar, donde hubo esta masacre de un grupo étnico en Myanmar que tuvo que desplazarse a Bangladesh porque una red social incitó a la violencia. Lo mismo también ocurrió en Sri Lanka, donde también las redes sociales, en vez de advertir de posts y de información errónea y falsa y con alto contenido violento, llevase a una acción violenta. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos. No hay un control como tal sobre estas compañías que permiten que grupos malintencionados inciten a la violencia, y esto lo venían diciendo desde hace mucho tiempo. Así que me parece que era importante hacer esa aclaración, donde aquí no se está vulnerando como tal la primera enmienda de la Constitución estadounidense, simplemente es una decisión de una compañía privada que tiene sus propias reglas. Bien, Robert, te quiero agradecer mucho que nos hayas dado tu mirada sobre los hechos y que nos hayas contado también qué es lo que está sucediendo por estas horas en Estados Unidos a propósito del recambio presidencial. Un fuerte abrazo. Igualmente, Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego. Robert Valencia, periodista.